Jesús está dando sus últimas enseñanzas a los discípulos antes de afrontar su pasión y su muerte. Y tienen que ver, como ha sido el argumento principal del mensaje de Jesús, tienen que ver con el reino de los cielos o con el reinado de Dios, que es esa sociedad alternativa nueva que Jesús viene a inaugurar con su vida, con su persona, su palabra. Pues bien, cuando Jesús habla del reinado de Dios o del reino de los cielos, nunca usa imágenes tomadas del mundo de la religión o de lo sagrado, sino que usa un lenguaje como en el de esta parábola de los talentos que se comenta en el domingo de hoy, un lenguaje que proviene del mundo cotidiano, en este caso del mundo de las finanzas. Se habla de grandes sumas de dinero, de empleados, de bancos, intereses, es decir, de negocios que se hacen con ese dinero. Es decir, todo lo que interesa al ser humano, que forma parte de su vida, pero a través de estas imágenes se puede comprender aún mejor la novedad del mensaje de Jesús y lo que significa y lo que comporta pertenecer a ese reino de los cielos, al reinado de Dios, porque el mensaje de la parábola es muy claro. Una imagen equivocada de Dios puede arruinar la vida de la persona, lo mismo que cuando una persona no está dispuesta pues, a hacer valer sus cualidades, a comprometerse para que sus capacidades se puedan manifestar por el bien de toda la sociedad, pues esa persona será una persona frustrada para siempre. La parábola de los talentos entonces empieza hablando de un hombre que al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, según sus capacidades, luego se marchó. Este hombre muy rico ha entregado grandes sumas de dinero a sus empleados, incluso al que ha recibido un solo talento. Un talento eran entre 25 o 35 kilos de plata o de oro, es decir, grandes capitales. Por lo cual este señor demuestra que tiene una gran confianza en sus empleados porque dándoles esas sumas de dinero no ha puesto ninguna condición, no ha pedido ninguna garantía, sino que se ha marchado dejándolos plenamente libres para que estos empleados pudieran hacer uso de esos bienes y también conociendo cuáles eran las capacidades de cada uno. O sea que el Señor, además de la confianza que nutre acerca de estos empleados, pues también demuestra de conocerlos bastante bien. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los 3 empleados tienen la misma igualdad ante su señor porque han recibido en base a sus capacidades, pero se comportan de manera distinta. Los 2 primeros han sabido negociar con ese dinero, han sabido producir, multiplicarlo. En cambio, el tercero pues, ha hecho algo bastante ilógico, es decir, enterrar, hacer un hoyo en la tierra es enterrar esa suma de dinero escondiéndola, sin preocuparse por cómo usarla. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a saldar cuentas con ellos. Acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le respondió: «Muy bien, empleado bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho, pasa a la fiesta de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2». Su señor le respondió: «Muy bien, empleado bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho, pasa a la fiesta de tu señor». Al cabo de mucho tiempo, dice la parábola, este hombre tan acaudalado, pues volvió no para tomarse de nuevo su dinero, sino para ver qué es lo que habían hecho sus empleados, para hacer una especie de cuentas acerca de los negocios de estos empleados. Y claro, los 2 primeros, el que han recibido 5 talentos y 2 talentos, se presentan diciendo que han producido el doble, que han sabido negociar con estas sumas de dinero, lo cual para el Señor ha sido algo muy bueno porque aprecia de manera muy positiva esa manera de actuar de sus empleados y les dice, pues, empleados buenos y fieles. Es decir, sabe valorizar esa actitud que ha producido, que ha sabido pues, ganarle dinero a esa suma que el Señor había confiado en sus manos. Pero el Señor dice: «Ha sido fiel en lo poco». Parece algo extraño porque ha dado grandes sumas de dinero, pero eso
a los ojos del Señor es considerado poco, porque lo que realmente cuenta es que estos empleados pasen a la fiesta de su Señor, es decir, que se puedan pues alegrar con Él y que se sientan también ellos señores. Eso es lo que realmente cuenta, no empleados, sino señores, colaboradores, creadores, productores, como ese Señor que tiene pues unos bienes tan grandes. Los dos empleados demuestran entonces, no obstante sus diferencias, que han recibido el mismo trato, porque los dos participan a esa misma alegría. No hay privilegios o no hay categorías, sino que los dos son tratados por igual por su Señor. Finalmente, se acercó al que había recibido un talento y dijo: Señor, supe que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoge donde no esparces. Me asusté y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le replicó: empleado vago y holgazán, ¿sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues entonces debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recobrar lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará hasta que le sobre, mientras al que no produce se le quitará hasta lo que había recibido. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El tercer empleado demuestra una actitud completamente contraria y recibe un trato distinto de los otros dos, porque él empieza hablando de que conoce a su Señor, diciendo que es un hombre duro, es un hombre que ciega donde no siembra, etcétera, etcétera. Pero algo que no corresponde a lo que esta parábola haya presentado acerca de ese personaje, porque lo ha presentado como muy generoso, muy confiado, una persona que se alegra, nada de hombre duro, nada de como lo presenta este último empleado. Esto quiere decir que una imagen equivocada que ese empleado ha recibido de su Señor, pues le ha llevado a vivir en el miedo y le ha llevado pues a esconder lo que le había sido confiado, enterrándolo, como si él mismo hubiera enterrado su vida por miedo a equivocarse, por miedo a que el Señor después lo hubiera castigado o penalizado de alguna manera. Pero eso no corresponde con lo que Mateo cuenta en esta parábola acerca de ese Señor. Por lo cual, ahora viene descubierta su incapacidad. El Señor lo llama holgazán, lo llama malvado, lo llama inútil. Una persona que ni siquiera ha sabido pues, sacarle partido a esa suma de dinero poniéndolo en un banco para que por lo menos diera algo de interés. Es decir, el pecado o digamos, la falta de este hombre ha sido no equivocarse, porque ya eso supondría haber hecho algo, sino no haber hecho nada, haber sido una persona completamente inútil. Y esa frustración entonces se tiene que poner al descubierto, por eso el Señor dice, echadlo fuera. No es una punición, hay que entender el lenguaje de la parábola. Mateo está diciendo que hay que tomar conciencia de lo que uno es, y el Señor ayuda también a eso, echadlo fuera para que se dé cuenta de su inutilidad, a ver si así por lo menos pues cambia y a ver si así empieza a vivir de otra manera. Porque la parábola dice que al que produce se le dará, y al que no produce, pues pierde todo lo que tiene. Esta es entonces la imagen del reinado de Dios que Jesús presenta, un Padre exclusivamente bueno que tiene una gran confianza en sus empleados, en sus criaturas, pero que quiere llevarlos a su misma estatura, que sean también señores como Él, que no sean empleados, que puedan participar de su alegría. Por eso lo que importa realmente es hacer producir en función de las cualidades, de las capacidades que cada uno tiene, hacer producir esa vida que ha recibido a través de situaciones, ocasiones, encuentros, personas en las cuales uno puede pues, dar a conocer lo bueno que tiene dentro, las capacidades para poder crecer en vida o para poder producir más vida. En cambio, el que ha tenido una imagen pues equivocada de Dios, el que vive siempre con el miedo a equivocarse, con esa imagen terrible de recibir un castigo, pues frustra su vida y no puede producir eso que le permita de entrar en la alegría del Señor. El reino de los cielos, el reino de Dios entonces significa ser colaboradores con el Padre, poder producir vida, porque más producimos vida para el beneficio, para el bien de los demás, y más somos parecidos a ese Padre que demuestra una gran confianza en sus criaturas y que todo lo que tiene lo pone en sus manos para que estas criaturas puedan alcanzar la misma estatura que la de Él.